Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vas a escuchar y vas a ver este recuento que te voy a dar a continuación. Antes que nada, como siempre te digo, tú ya sabes lo que tienes que hacer antes de continuar viendo este video. Darle like, comentar, suscribirte y darle harto cariño a este proyecto que, como siempre te digo, se hace con la mejor onda del mundo. Voy a dividir este recuento de finales de año en dos: literatura universal y literatura peruano. ¿Por qué? Porque siento justo darle un espacio especial a la literatura peruana y al esfuerzo que hacen algunas editoriales independientes que trataron de darme libros a lo largo del año, y quiero cumplir con todos, pero lamentablemente esto se trata de una lista, así que voy a tener que dejar algunos de lado. No por ello voy a dejar de dar menciones honrosas y comentarios que, al fin y al cabo, como siempre digo, no se hacen desde la crítica ni la teoría literaria, sino simplemente desde el gusto de un simple lector. Ahora sí, comenzamos con el recuento. Uno de los primeros libros que leí a inicios, o terminé de leer a inicios del 2021, fue este de aquí: La hija del sepulturero, de Joyce Carol Oates. Hablábamos a inicios del video a propósito del Premio Nobel de Literatura. ¿Qué condiciones se necesitan para poder ganar un Nobel de Literatura? Bueno, en principio, para el mundo occidental, para el mundo de los no académicos, es ser total y absolutamente desconocido. Por eso cada vez, yo todos los años nomino a Joyce Carol Oates al premio Nobel, y sé que no se lo van a dar, aunque sé que lo merecería largamente por la trayectoria, por el peso narrativo y por la forma de escribir. La hija del sepulturero fue la primera novela que leí de Joyce Carol Oates y debo decir algo: me fascinó. ¿Por qué me fascinó? Porque narra la historia de inmigrantes que han escapado de la Alemania nazi y vienen a asentarse en la ciudad de Nueva York. Dicen que Nueva York suele ser la ciudad que acoge a todo tipo de culturas, a todo tipo de lenguas, a todo tipo de continentes, pero ¿es realmente así? La hija del sepulturero cuenta justamente la historia de la hija de un sepulturero. No me lo digas. Pero este señor, antes de ser sepulturero, fue profesor en su país. Y la gran pregunta que se va a resolver la protagonista es: ¿será que en la vida solamente podré aspirar como mi padre a ser la hija del sepulturero y oficios afines? ¿Qué es lo que me espera de aquí en adelante? Es, sin lugar a dudas, una novela sobre la búsqueda de identidad, una novela que explora constantemente los contrastes que hay en la sociedad americana y que a la larga cumplen con algo que siempre destaco a partir de la buena literatura. La buena literatura nos lleva a, independientemente de la época en la cual están escritos determinados relatos, a encontrarnos con nosotros mismos, a identificar algunos rasgos saltantes, y estoy seguro que en la protagonista vamos a encontrar muchas de esas cosas: ese constante ir, venir, esconderse, estar huyendo, pero al mismo tiempo en esa huidiza existencia buscar nuestra identidad. Las malas, de Camila Sosa Villada. Este es quizás uno de esos libros que más recomendaron a lo largo de todo el año. Lo veía en Instagram, lo veía en Facebook, lo veía en los muros de algunos conocidos y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y vaya oportunidad. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en la historia de la comunidad LGTBIQ? Probablemente pensemos en reivindicación de derechos, en una serie de cosas que quizás conocemos de manera muy superficial. Una vez que leemos Las malas, de Camila Sosa, créanme que el arquetipo lo terminamos de completar y entendemos en sí misma cuáles son las luchas diarias que tiene que vivir esta persona. En realidad, cuando nosotros encontramos un libro como este, puedo decir, al igual que me dijo en algún momento el gran Pedro Novoa, autor que curiosamente también figura en la lista, eso no debí decirlo, ¿verdad? Creo que les acabo de spoilear. Puede haber belleza, puede haber poesía en medio de la destrucción, la soledad, la violencia y todo lo demás. Y es que retratarlo y ser testigos de este tipo de situaciones de violencia únicamente como testigos literarios nos permite sentirnos a salvo, porque dentro de esas situaciones no podemos sino indignarnos y participar mentalmente con otro tipo de finales que nos gustaría para las pequeñas historias que se van contando en esta novela. El amor es una catástrofe natural, de la gran Bettina González. Descubrí a Bettina González el año pasado en una lectura conjunta que hice con mi amiga
Romina Silva de Leer es Bonito, que ahora también está en YouTube, síganla por ahí también. Y descubrí un libro de cuentos francamente maravilloso. ¿Por qué? Logra adentrarnos en ese difícil mundo que es la infancia, la juventud. Quizás entre la infancia y la juventud logren ocurrir toda esa serie de cosas que van a marcar nuestra vida como adultos. Los fantasmas aparecen siempre en la adultez y nos vemos de pronto reaccionando por algún suceso que nos ocurrió en el pasado. El amor es una catástrofe natural, demuestra que el amor, la calidez de la familia, también puede llegar a quemar, también puede llegar a ahogarnos. Traumas, violencia y una serie de cosas. Hay un cuento espectacular que lo pueden ver en la página y que si es que a través de eso no se animan a leer El amor es una catástrofe natural, creo que nada lo hará. Se llama Aprender a nadar. Vayan, lean, créanme, no tiene pierde. La hija única de Guadalupe Nettel. Cuando me hablan de Guadalupe Nettel, yo inmediatamente asocio dos libros, este y El matrimonio de los peces rojos, que ya me lo compré, que estoy leyendo y que créanme no tiene pierde. En La hija única se logra romper otro cliché. ¿Será que la maternidad es realmente lo que todas las mujeres esperan o se puede vivir realmente y bien sin tener que cumplir ese mandato aparentemente natural? Un cuchillazo a la yugular de las costumbres heredadas, un cuchillazo directo a las costumbres previamente asumidas, un cuchillazo directamente a lo que yo considero literatura buena, concisa, sumamente ágil, pero llena de investigación. Hay dos historias que corren en paralelo: la historia de una mujer que vive evidentemente sola y la historia de un matrimonio que trata por todos los medios de conseguir quedar encinta. El tema es que cuando lo logran, tienen a una hija que no cumple con los parámetros de lo que se consideraría una expectativa de vida alta. Entonces empieza el problema y ahí es donde Guadalupe Nettel, como si fuese, voy a parafrasear a un elemento constante que aparece en la novela, un ave que teje su nido, va tejiendo los hilos de esta historia que estoy seguro cambiará para siempre su perspectiva a propósito de lo que significa la vida. Mudamos hasta Uruguay para hablar de Seres Queridos y de Vera Iaconi, otra autora que he descubierto este año. Imaginemos que siempre la familia es ese lugar seguro al cual uno vuelve, pero imaginemos también por un momento que a esto le podamos añadir elementos que eventualmente no formaban parte de nuestra cotidianidad, pero que dado el contexto, COVID y demás, se han hecho comunes. Las videollamadas, la cultura pop, la cultura digital. Bueno, Seres Queridos de Vera Iaconi junta toda esta serie de elementos. Hay un cuento en particular que me encanta a propósito de una hermana que ve justamente a su hermana tener una relación a distancia con un chico reality que participa en uno de estos programas en vivo que se transmiten online por internet. Y a esto se le suma que ella ve a través de las videollamadas los cambios que ella va sufriendo a propósito de la relación que iba manteniendo. Ella no puede hacer absolutamente nada, solamente callar y ver esta transformación. Esa serie de imágenes, esa serie de postales a la distancia hacen que Seres Queridos se transforme en uno de esos libros que definitivamente recomiendo. Y que además está a decir que Vera Iaconi es una autora a la cual quiero seguir mucho más de cerca. A estas alturas debes haber notado algo. Sí, todos los libros de literatura internacional que he venido recomendando hasta el momento son de autoras. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente a que las recomendaciones que me han llegado recientemente de libros han sido en su mayoría de autoras. Y bueno, ha coincidido que la mayoría de ellas esté en este recuento, que por demás para mí me parece merecidísimo, porque si hay algo que tengo que destacar es la producción enorme de literatura hecha por mujeres que se viene dando en la actualidad. Cabe resaltar, por otro lado, que se trata de libros que leí este año, no necesariamente que son libros publicados en el 2021. Dicha esta aclaración, continuamos ahora sí con los libros peruanos. Ahora sí, tenemos cuentos, ciencia ficción, no ficción, novelas y poemarios. Le tengo que tomar una foto a esta mesa para que sepan cómo rayos ha quedado. Mi esposa me va a querer matar luego de esto,
pero créanme, vale la pena. Ok, voy a empezar por los poemarios. Los poemarios que tengo que por recomendar son los siguientes. Este es uno de esos esfuerzos aislados que viene haciendo la editorial Intermezzo Tropical, muy interesante, que tiene 2 títulos en esta lista. Cauneus, de la gran Roxana Crisólogo, y este que me parece también una joyita, Arquitectura Poética de la Ciudad desde 1970 hasta el 2020, de Carlos Villacor. ¿Por qué ambos libros? Este reafirma la calidad poética de Roxana Crisólogo y este hace un recorrido por la ciudad y algunos emblemas de la misma a través de la poesía. María Emilia Cornejo, Emilio Westphalen, algunos otros autores clásicos desfilan por las páginas de aquí, así que la poesía está asegurada. Ya les dije que me gusta el olor al libro nuevo. Quienes vienen haciendo hace tiempo un muy buen trabajo es la editorial Colmillo Blanco. Alguna vez esto dolió, María Alejandra López. Poemas sencillos, cortos, pero con una gran carga de liberación y de catarsis que estoy seguro que a ti también te pueden gustar. La editorial Hanan Harawi se viene anotando 2 golazos con estos 2 poemarios, este de Úrsula Alvarado que ya recomendé en el mes de noviembre y que si no has visto la reseña te voy a dejar la tarjeta de comentarios aquí para que le des clic y veas la reseña. Son básicamente poemas donde abunda lo cotidiano, y aquí el poemario de Wilber Moreno, Destrucción del Tiempo, también abundando en lo cotidiano pero con un universo muchísimo más personal. Y finalmente mi poeta peruano contemporáneo favorito, Roger Santibáñez, y Something Going, publicado bajo el sello editorial de Personaje Secundario, otra publicación que no tiene para nada pie. Terminada la poesía, vamos hacia los cuentos. Este libro de Augusto Efio, que es en realidad una reedición de Beisat, que yo ya había abordado con anterioridad. Se trata de cuentos donde la corrupción y la violencia han sido normalizadas, y cuando la corrupción y la violencia han sido normalizadas, literal, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando la ley pasa a ser el margen y cuando el margen viene a ser la ley? En esa inversión de papeles, en esa especie de códigos invisibles que tienen los barrios, es que Lecciones de Origami se convierte en un libro más que recomendable. Gran acierto de Pace. Por otro lado, tenemos este librazo llamado Su Seguro Servidor de Cristian Briceño. Cristian Briceño es un autor que vengo recomendando hace ya bastante tiempo, y en esta ocasión hace una cuestión que me agrada bastante. Imagina que la Guerra Fría no la ganó los Estados Unidos, sino que por el contrario la ganaron los soviéticos, y en ese mundo post-apocalíptico medio soviético se generan una serie de situaciones en la que abunda lo gore, lo paranormal, y se genera lo que yo llamo un pequeño universo literario identificable en Cristian Briceño, que para mí cada año que pasa va consolidando más su estilo inconfundiblemente narrativo, inconfundiblemente personal. Imagina que de pronto un virus azota a todo el país y que de pronto tienes que guarecerte en los puntos seguros de una ciudad totalmente destruida. Bueno, Pandemia Z de Paul D'Armego aborda esta situación que nadie quisiera vivir, pero que genera cierta similitud con la anterior que hemos estado viviendo del COVID-19, y a partir de esos canales, de esos vínculos, el último ser humano con el cual quieres encontrarte es contigo mismo y con la peor versión de ti mismo en una situación de emergencia. Creo que Paul D'Armego logra esa empatía, logra transmitir eso, y es uno de los mayores méritos de Pandemia Z. Tenemos por aquí también al que es quizás uno de los mejores cultores de la ciencia ficción en el Perú hace muchísimo tiempo, y me refiero a Carlos de la Torre de Paredes y Control de Plagas. Un fin del mundo en el cual literalmente tenemos como última reserva a nuestra selva. Esa selva de la cual se han talado árboles indiscriminadamente, esa selva que es el pulmón de nuestro país y del mundo, puede convertirse en el último refugio al cual los seres humanos podemos llegar a ir. Y en ese sentido hay un héroe que hace un viaje a través del tiempo en este trayecto que se encarga de dárnoslo a conocer. ¿Logrará su objetivo? Para eso lee Control de Plagas de Carlos de la Torre Paredes. Finalmente, después de tanta ciencia ficción, tocaba hace mucho tiempo lograr hacer una antología, y Alexis Iparraguirre y Estruendo Mudo lo hicieron. La ciencia ficción ha dejado ya hace bastante tiempo de ser un género alternativo y se ha convertido ya en un género que tiene algunas figuras representativas y que esperemos logre consolidarse
con el paso del tiempo. Vamos ahora con las novelas. Bueno, les decía que este había sido el año de las autoras y otra de las autoras que leí este año y es peruana es Karina Pacheco. El año del viento retrata la historia de dos niñas separadas por el conflicto interno en el Perú. Pero hay algo que no ha quedado claro. ¿Cómo restablecer el diálogo cuando ha habido tanta violencia de por medio, tantos años de ausencia, de oscuridad, retratadas a través de una prosa magnífica como la de Karina Pacheco, que además en medio de esas dos narraciones va incorporando la visión de una abuela que va contando la historia a partir de algunos muy bien hechos que dan a entender la cosmovisión andina de estas dos protagonistas. Notable novela publicada por Six Barral y que por demás otra vez recomiendo. Bienvenidas y bienvenidos a uno de los videos más esperados, el recuento literario 2022 de libros peruanos de El Buen Librero. Vamos a hablar de los libros que se publicaron este año y que a mí personalmente me gustaron. Advertencia, disclaimer, alert, no soy un crítico literario, simplemente soy un tipo al que le gusta leer. Hashtag Cholomero. Hablemos de novelas que me gustaron este año. Vamos a empezar por esta de acá. La Casa de los Vientos de Gabriel Rimachi. Imagina que van a demoler la casa en la cual has vivido toda tu vida. Te van a pagar por ello, te corresponde un dinero. Pero ¿puede el dinero comprarlo absolutamente todo, incluida la felicidad y los recuerdos? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la adolescencia si no esa patria que se va para siempre y a la cual uno no puede volver? Te aferras entonces a objetos, a lugares, a situaciones. En este caso, el protagonista se aferra a esa casa que le trae no necesariamente buenos recuerdos, prueba irrefutable de que no todo tiempo pasado fue mejor. Una novela ágil, dinámica y que por supuesto recomiendo leer. Se llama La Casa de los Vientos, haciendo alusión a Magdalena. Hay bullying, hay violencia, hay un personaje que se transforma y pasa de ser cura a papá. Hay toda una serie de situaciones que son bastante interesantes, pero sobre todo la normalización de la violencia, que me parece algo interesante de destacar en esta novela de Gabriel Rimachi, autor que te recomiendo seguir. Está publicada por Editorial Casa Tomada. La siguiente novela se llama Pequeño Bastardo. Richard Parra, ganador del Premio Nacional de Literatura el año pasado. Algo que me gusta de las novelas de Richard Parra es lo siguiente: la autenticidad con la cual se narran las cosas. Al igual que en la novela anterior, la violencia ha sido normalizada, pero esta vez tenemos un contexto diferente. La Lima de los años 80. Esa Lima que convivía con los apagones, con el terrorismo, que hicieron que los limeños prácticamente viviesen acostumbrados al desastre. Algo que me parece interesante de esta novela es que los personajes secundarios pareciesen por momentos ser incluso más protagonistas que los propios personajes principales. Richard Parra, uno de esos autores que también te recomiendo leer, y es una de las novelas que más me ha gustado este año. Pequeño Bastardo, publicado por Editorial Six Barral. Más lisuras de Cristian Reto. Reto publicado por Editorial Colmillo Blanco. Colmillo Blanco es una de esas editoriales que se va a notar más de un título en esta lista. Y es que vienen haciendo un trabajo sinceramente bueno. Creo que es uno de los sellos que más diversidad ha aportado a esta lista y en general al panorama literario nacional. Y esto se debe básicamente a que han apostado por buenos autores. Uno de esos autores es Cristian Reto. Cristian Reto ya había publicado anteriormente, en el año 2015 más o menos, un libro llamado Jesús el Político. Y en este libro, pues básicamente da a vislumbrar o por lo menos iluminar un poco lo que nosotros podríamos intuir a propósito de Jesucristo como figura política, más no como figura sagrada. Acá está el libro, una portada buenísima, me encanta. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes han visto Black Mirror en algún momento. Bueno, esto es lo más cercano a Black Mirror que van a poder ver este año. El Congreso lo que hace es proponer en una Lima post-COVID-19 una serie de medidas para erradicar por fin la delincuencia. Y se le ocurre la brillante idea de crear una plataforma al servicio del periodismo digital. Periodismo local, urbano y regional se llama. Entonces los ciudadanos tienen que ir grabando lo que ellos consideren delincuencia para que de esa manera en tiempo real las autoridades puedan actuar y de esa manera se genere una retroalimentación entre ciudadanía, policía y otros órganos competentes a la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Que se arma un lío tremendo. Y como siempre la medida no funciona y como siempre entramos en un panorama post-apocalíptico que te recontra va a gustar.
Mata lisuras de Cristian Reto y vamos con la siguiente novela. Antes, si es que estás viendo este video y todavía no le das like, comentas y te suscribes, arderás en el último círculo del infierno de Dan. El siguiente libro del cual te voy a hablar, otra novela, en este caso una reedición, y que inaugura de aquí hasta el final de la lista una serie de novelas que cumplen con una tendencia muy usual, al menos este año. Novelas de época. Esta vez se trata de la historia de Tomazón Bayumbrosio, pintor, que vive a expensas de su patrón, trata de generarle la expectativa de libertad a propósito de lo que hace, que es pintar. Esa idea, esa ilusión de libertad, de que por fin el arte nos libera, es una de las cuestiones que más me gustan de esta novela, que en realidad es una reedición y está publicada por Six Barral. Más allá de la trama, que es bastante envolvente, bastante buena, y que agradezco a Six Barral por haber traído a colación, por haberla rescatado, en realidad me parece que es bastante interesante el hecho de poder resaltar o poder rescatar literatura afroperuana. Más allá de Nicomé Santa Cruz y de pronto Victoria Santa Cruz, no conocía más de literatura afroperuana, y es bueno tener una autora más dentro de ese mapa. En las escuelas no se nos enseña a leer literatura afroperuana y siempre leemos lo de siempre. Jalón de orejas a las escuelas, como siempre digo. Hay que leer más allá de lo que siempre se lee, porque si no, no se avanza. De los vientos o la muerte, de la gran Lucy Fernández, publicada por Editorial Forja Destino este año. Lucy Fernández ya había publicado anteriormente un libro llamado Rojo bajo este mismo sello editorial y cumpliendo con una temática similar. Pero eso no quiere decir que esta entrega, de los vientos o la muerte, sea menos intensa que la que ya comenté en su momento. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la historia de una chica que es enviada a un convento por parte de su padre y tiene que resignarse también al mismo tiempo a ser la amante de un judío alemán cauchero que vive en el Amazonas. Tiempos del caucho, tiempos de explotación y tiempos en los cuales las mujeres no tienen decisión propia sobre su propio destino. Toda cuestión que aborde la condición humana siempre será bienvenida y creo que Lucy Fernández lo logra. Ya ha logrado, me parece, consolidar una voz narrativa interesante y es una de esas autoras a las que no les puedes perder el rastro. Siguiente novela, Chicas Bond, de Enrique Planas. Este año hemos recorrido diferentes lugares en los cuales se venden mangas, se venden animes, nos hemos aproximado a la cultura japonesa. Siempre voy a decir también que para los occidentales la cultura de Oriente nos es un tanto extraña, rara, porque no entendemos algunos de los códigos que ahí se ven. Sin embargo, Enrique Planas logra hacerlo desde la cercanía. ¿Qué es un mangaka? Bueno, los mangakas eran quienes adaptaban al japonés a través de ilustraciones y demás las historietas de James Bond. Del protagonista quiere recuperar parte de su pasado, se transforma también al mismo tiempo en una novela de espías que tiene 3 partes y es alucinante. De lo mejor que leí este año, también publicado por Six Barral, y con eso cerramos esta sección de novela y pasamos a mi sección, o una de mis secciones favoritas, poesía. Confesarlo, este año no he leído tanta poesía peruana y en sí el contenido del canal está cada vez menos ligado a literatura nacional. Y esto se debe a una cuestión fundamental. Ha sido un año muy complicado para mí, me han llegado un montón de libros y los que estoy recomendando son libros que he leído y que he disfrutado. Así que es una selección, como toda, bastante subjetiva. Bueno, en poesía voy a recomendar estos 3 libros. El primero, Gymnasium, de Jorge Eslava, que volvió la poesía luego de muchísimo tiempo y lo hizo fiel a su estilo. Publicado por Editorial Colmillo Blanco este 2022, es uno de esos libros de poesía que tienen un componente especial. La nostalgia, la docencia, el boxeo y lo que domina Jorge bastante bien, el arco. No el arco de la flecha, sino el arco de fútbol. Un portero contempla el panorama completo de una cancha, de toda una existencia dedicada a la docencia y eso lo traduce a poemas. Bastante interesante, me tocó presentar el libro este año y es uno de esos libros que recomiendo. Publicado por Editorial Colmillo Blanco también en este 2022. Siguiente poemario, Transeúntes, de Rodolfo de la Riva, publicado por Vallejo & Company. Dicho sea de paso, Vallejo & Company viene también haciendo una chamba maravillosa. Saludos a Mario Pera y a todos los miembros de Vallejo & Company que también publicaron a Carla Valdivia y otros grandes poetas a lo largo de este año. Transeúntes de Rodolfo de la Riva no escatima
en metáforas forzadas, no escatima en un lenguaje extremadamente ampuloso, ambiguo, y me parece que los poemas se narran desde la cotidianidad. Eso es una característica que quiero destacar de este poemario. Es un poemario bien narrable, bien abocado hacia la narración de los poemas que van contando pequeñas historias. 3 poemarios y pasamos de nuevo a el que ha sido y el que es el fuerte de este canal, la narrativa. Vamos con cuentos. El rincón más oscuro del cielo de Maite Mujica, publicado por Paiza. Maite Mujica ha hecho de la familia un bastión de resistencia. La caricaturización de la familia, la expectativa sobre la familia que quisiéramos tener pero finalmente no tenemos, es uno de los temas centrales de este libro de cuentos. Y también, por supuesto, la condición de las mujeres frente a la dominación masculina. Hay algo que me ha dado bastante la atención, y es que, si bien es cierto, también hay hombres que sufren a lo largo del relato, otros personajes masculinos son las mujeres quienes se llevan, desde mi punto de vista, la peor parte. Hay relatos en los cuales las mujeres parecen finalmente encontrar el espacio que merecen dentro de la familia, pero es la familia misma quienes la devuelven al lugar que les corresponde. Y ese lugar que les corresponde finalmente nos indigna, pone bravos, nos molesta, porque si bien es cierto, pareciesen relatos atemporales, ¿no? Para cuestionarse cosas sirve la literatura, y creo que a lo largo de este libro de cuentos nos cuestionamos no una, sino varias. Aparte, la prosa de Maite Mujica está bastante bien elaborada, oraciones cortas, descripciones que no necesitan tampoco de grandes arabescos formales para lograrse consolidar. Muy recomendable. Pasamos al siguiente libro. Un buen taxista es difícil de encontrar, de Aarón Alban, y el último libro de Colmillo Blanco en esta lista. ¿Qué es un taxista sino el repositorio de chismes más grandes de la ciudad? Si tú quieres conocer una ciudad, conoce primero a sus taxistas. Pues bueno, aquí el taxista es un leitmotiv que nos va a permitir conocer historias de diferentes ciudadanos a lo largo de una ciudad que es Lima, bautizada en este caso como Liliana. Y aunque maquillen a Lima con otro nombre, encontramos historias de ciudadanos completamente rotos, actores que pierden su trabajo, prostitutas tan antiguas como la ciudad, personajes grises a los cuales se les chorrea el maquillaje, y a través de ese desvanecimiento encontramos su identidad. 3 libros de cuentos bastante destacables, y pasamos a la última sección, que es de lo que más leí: ensayos. No sé si es la edad, no sé si es el tiempo, pero me he dedicado más a leer ensayos. ¿Por qué? Porque ando preguntándome constantemente cosas desde la cotidianidad y quiero resolver desde el aula, que es mi bastión de resistencia. Lo ha sido, lo fue y lo seguirá siendo el resto de mi vida. Discurso político de por medio. El primer libro que voy a recomendarles se llama Educación Mediática, de Julio Mateus, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. En este libro, Julio Mateus se encarga de desentrañar los vicios que existen dentro de la educación a propósito de la tecnologización. No se trata de que por comprar más laptops vamos a tener ciudadanos mejores. No se trata de que denigremos o pongamos un punto y aparte a las tecnologías del entretenimiento como algo pasajero, algo efímero. Hay que acoplarlas dentro del sistema de educación formal y hay que ver qué recursos nos presentan estas tecnologías para poder generar una educación mucho más crítica. Cuando una tecnología lleva de apellido educativo, esto es contenido educativo, de inmediato se transforma como algo curricular. Y pareciese que todo aquello que no está normado dentro de la currícula escolar pareciese ser parte del entretenimiento o de algo ajeno. No. Hay que leer y educarnos en medios para poder entender cómo es que funcionan. Gran anotación de la Universidad de Lima. Pasamos al siguiente libro. ¿Qué es la ética? De Juan González, publicado por Editorial Meeting. Definitivamente no podemos llegar a una ética universal, pero podemos definirla a partir de un punto de vista muy bien sustentado, y eso es lo que hace Juan González en este libro. Este es uno de esos libros, el que viene a continuación, sobre el cual más se comentó este año, y merecidamente se comentó este año. ¿De qué colegio eres? De Álvaro Grompone y otros autores, publicado por el IEP, Instituto de Estudios Peruanos. ¿No se han topado alguna vez con esa pregunta odiosa? ¿De qué colegio eres? Como si el colegio definiese nuestra identidad. Sin embargo,
Esta preguntilla odiosa, además, tan enquistada dentro de la sociedad peruana, tiene un porqué. Sí, los colegios pueden definir cuál va a ser el destino de nuestras vidas de aquí en adelante, sobre todo los colegios pudientes. ¿Cuál es la mecánica bajo la cual operan? ¿Qué es lo que le ofrecen en materia educativa que hace que se incremente la brecha económica en el país? ¿Sabían ustedes que los mayores puestos están ocupados por hijos o parientes de los grandes empresarios del Perú? Creo que no es ninguna novedad, pero hay algo que los une. Estudiaron casi en los mismos colegios. ¿Será que la desigualdad parte de ese principal mecanismo de acción que es la educación, la enseñanza, el espacio en el cual nosotros crecemos y nos desarrollamos? Un libro más que recomendable. Finalmente, una alegre opción que es La rebelión del género. ¿Qué entendemos por el género? Nos lo dice Olga Montero. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos hijos y estos hijos no hablan nuestro mismo idioma, no nos entendemos y nos salen con que hay más categorías que el género en sí mismo? Está la orientación sexual, está el sexo y está el género en sí mismo. Olga Montero, de una manera bastante didáctica, nos lo explica en este ensayo, en esta publicación de Paidos 2022, que nos da luces sobre de qué hablamos finalmente cuando hablamos de género. La rebelión del género, una publicación que sí o sí tienes que leer en este 2023 que está por comenzar. Así que les agradezco enormemente por haberme acompañado. Les mando un fuerte abrazo y, por supuesto, ya saben, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y lamentablemente con el mismo conductor. Préndanse a todas nuestras redes sociales que siempre hay contenido. Chau, chau.